por lo que hemos hecho y hasta donde Dios nos ha traído, ¿verdad? Y por eso tenemos a continuación una gran invitada, la hermana Doris Urriola, con el tema Mujer de Valor. Démosle un aplauso. Doris Urriola, madre de 2 mujeres emprendedoras, abuela de 3 hermosos tesoros que Dios le ha regalado. A pesar de una niñez con muchas limitaciones económicas, su niñez fue muy feliz, porque en su hogar no hubo gritos, ofensas, mucho menos golpes, unos padres que les inspiraron a leer, estudiar y tener visión. A pesar de las situaciones que pasaron en su vida, logró a sus 53 años uno de sus sueños, terminar su licenciatura como contador público autorizado. Y su segundo sueño ha sido hablarle a todas las mujeres en su camino. Dios puede cambiar la historia de nuestras vidas. El valor de una mujer empieza contigo misma, amándote, respetándote tanto como Dios te cuida y te ama. Muy buenos días. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Un privilegio que me regala el Señor. Y acompañada de mi nieta la mayor, que también pues me ayudó a preparar esta charla. Y Dios tiene propósito con todo, ¿verdad? Recuerden estas palabras: determinación y cambio. No la olviden. Diseñada con valor. Cuando a mí me hablaron de esta palabra, yo decía diseñada y comencé a buscarla en el diccionario para dar mi charla como debía ser, ¿verdad? Conectada con la palabra. Y la palabra diseñada es creada, construida, nueva. Y valor, yo pensaba que antes la palabra valor, una mujer de valor, era aquella que gritaba más que el hombre, desafiaba y tenía el valor de decir esto lo digo yo y punto. Ese era Doris Urriola. Para mí esa era una mujer de valor, la que podía desafiar a un hombre y gritar y tener la última palabra. Sin embargo, vamos a hablarle de los objetivos de esta charla. Es entregarle a cada una de ustedes las herramientas para descubrir tu valor, provocar un cambio de actitud, desarrollar tus capacidades, identificar tu dignidad e identidad. A lo largo de esta mañana, en las pocas horas que hemos estado, hemos escuchado hablar de la identidad y de la dignidad. ¿Y cómo fuimos diseñadas? ¿Quién nos diseñó? Definitivamente que cuando comencé a ver esta lectura y ver cómo de verdad Dios se había tomado el tiempo para diseñarnos con amor. Y yo me imaginaba a Dios pensando cómo sería la mujer y de dónde la iba a sacar. Y vemos en Génesis 2:22 que dice, y de la costilla que Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto me fascina. ¿Saben por qué? Porque muchas veces hemos sentido que estamos nuestra autoestima por el piso, ¿verdad? Pero Dios en su diseño para nosotros, fuimos creadas con amor. Yo me imaginaba a Dios pensando cómo nos iba a diseñar. De la costilla, y saben ustedes que la costilla es un órgano que protege. Mi nieta, que es doctora, ayer yo le preguntaba para confirmar, Cristi, ¿es verdad que de la costilla es para proteger los órganos? Y ella me decía que sí, porque no quería venir a decir cosas que no eran. Y sí es cierto, ¿verdad? La costilla cuida el estómago, el hígado, la vesícula. Entonces imagínense,
nosotros, además de Dios, debemos ser cuidadas por los caballeros, cuidadas por ese varón que va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es una mujer? ¿Qué somos mujeres? ¿Qué somos? Somos un ser humano dotadas de cuerpo, alma y espíritu, con capacidad de reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y su futuro, para discernir entre aquello como lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo o lo injusto. Una mujer con valores. Dios nos ha dado la capacidad de discernir sobre nuestros caminos, sean buenos o sean malos. Y cualquiera que escojamos tendrán consecuencias. Así de sencillo, buenas o malas. Y puedo contarles mi historia. ¿Quién era Doris Urriola? ¿Cómo era la historia de Doris del Carmen Urriola? Como dijeron, ¿verdad? Yo vengo de un hogar muy humilde en Panamá. Mi mamá del interior de la República, mi papá colombiano de Cartagena de India. Mi papá le llevaba 20 años a mi mamá. Cuando mi papá iba para Panamá, mi papá tenía 20 años. Así que mi mamá estaba naciendo. Y de ahí nació esta hermosura. ¿Y qué les cuento? Vivía en un cuartito, ¿verdad? Un cuarto bien pequeño, muy humilde. Económicamente pasábamos muchas situaciones difíciles, pero les cuento que dentro de eso había mucho amor. Mi mamá tenía, yo tengo 2 hermanas por parte de mi mamá, y mi papá, un hombre que yo no sé cuántos hijos tenía hasta la fecha. Cuando escucho el apellido Urriola, siempre estoy pendiente para ver si tengo familia en algún otro lugar, porque éramos muchos. Yo sé que éramos muchos, pero mi hermano y yo somos los más chicos. Pero mi papá y mi mamá, en verdad, ¿cómo discutían? Yo no sé. En ese cuartito, nunca le escuché a mi papá insultar a mi mamá, nunca escuché discusiones entre ellos. Cuando mi papá era albañil, mi mamá era planchadora, planchaba así para las casas, y también era doméstica. Y cuando mi papá llegaba de trabajar, se sentaba afuera con un cigarrillo y me decía a mí: Doris, dile a tu mamá que me sirva. O mi mamá me decía a mí: Doris, pregúntale a tu papá si quiere comer. Ahí ya yo sabía que algo no estaba bien. Pero de verdad nunca escuché a mi papá insultar a mi mamá o una discusión entre ellos. Y crecí con ese respeto en el hogar. Económicamente muy difícil, pero a mis 16 años mi papá le da una trombosis coronaria y quedé inválido. Yo estaba iba para 5º año, me acababa de celebrar mis 15 años y comenzaron las situaciones mucho más difíciles, mucho más difíciles. Para mí mi papá era un hombre ejemplar y mucho más porque yo recuerdo que él llegaba del trabajo y los sábados que cobraba le entregaba el cheque a mi mamá. Así que eso yo lo vi y me gustó. Entonces, y mi mamá hacíamos supermercado, ¿no? Así que yo siempre vi ese papá protector de la familia, ese papá que cuidaba de mí. Y a los 16 años ver a mi papá inválido, para mí fue muy difícil. De verdad que para mí, todavía lo recuerdo,
y me da mucha tristeza porque mi papá siempre fue un hombre de mucho carácter. Inclusive yo sé que yo lo heredé también, el carácter de mi papá, y en muchas ocasiones en mi historia que les voy a contar, lo imité. Imité ese carácter de mi papá. Y bien, mi papá quedó inválido. Yo seguí estudiando porque él me pidió que siguiera estudiando. Y mi mamá, pues, era entonces la proveedora del hogar. Independientemente de que mi papá estuviera inválido, siempre se le respetó. Yo me enamoré de un muchacho, pues, de ahí también de Panamá, que se había ganado una beca, mientras estábamos enamorados, se había ganado una beca para Estados Unidos, para Alemania. Yo terminé mis estudios, él también lo terminó, regresa a Panamá y me pide que nos casemos. Para mí era difícil tomar esa decisión. Tenía miedo también tomar esa decisión porque yo decía, ¿qué voy a hacer con mi mamá? ¿Qué voy a hacer con mi papá? Yo no los puedo dejar solos. Sin embargo, no me dio miedo estar con él. Y de esa relación nació mi hija mayor. Él se va para Estados Unidos, me deja aquí sola. Sabe que yo estoy embarazada cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Y resulta que le doy gracias a Dios, en verdad, porque él nunca dudó de que esa hija era de él. Y se parecen y tienen hasta el mismo tipaje. Hasta de eso me respaldó el Señor, que nunca lo reconocía hasta ahora. Bueno, y él llega a Panamá nuevamente cuando mi hija tiene año y 6 meses, me pide casarse, pero era un matrimonio para él, ahora lo entiendo, de negocio. Porque usted sabe, él se metió a la Armada en Estados Unidos y a ellos le pagan por la esposa, le pagan por los hijos. Y yo no sabía. Así que él me pide que nos casemos, decidimos ir. Mi mamá iba conmigo muy emocionada. Yo pues, la verdad, si me preguntan qué sentimientos tenía, no sé. Todavía no entendía qué sentimiento me iba a casar con el papá de mi hija. Y él toma 2 personas y las lleva al registro civil donde nos íbamos a casar. Nos casamos con 2 testigos que yo no conocía, mi mamá y yo. Él toma el carro, me deja en mi casa y se va. Ese fue mi matrimonio. Quedé con la autoestima por el piso. Y me jugué yo psicológicamente una psicología inversa, digo yo, porque dije, más nunca ese hombre me pondrá una mano encima. Y voy a trabajar duro porque él nunca me verá por el piso. Y a mi hija menos. Así que me esforcé en trabajar, me esforcé en hacer todas las cosas y adquirí un carácter duro. Y me decía a mí misma, la vida me ha hecho así. Yo decía esas palabras, la vida me ha hecho así. Un carácter totalmente fuerte. Y continué. Comenzó a irme muy bien en mi trabajo. Empecé en una empresa japonesa como asistente de contabilidad, a atender a mi mamá y a mi papá. Mi mamá, después de tantos años de planchar, le encuentran efisema pulmonar. Y comencé yo a atender a mis viejitos. Para mí ese era mi mundo, ellos 2, mis viejitos y mi hija. Y me dediqué de lleno a ellos. Pero mi autoestima estaba tan lastimada, Doris no conocía cuál era su dignidad, mucho menos su identidad. Y cuando estoy trabajando y comencé a ascender, me encontré con un hombre casado y me monto en ese carrusel de mentiras, pensando y queriéndome sentir amada, cometiendo 1001 error, quitándole, robándole,
el tiempo y el espacio a su esposa y a sus hijos. Y como yo decía que yo no lo llamaba, yo no le manchaba las camisas, yo no lo molestaba, yo no estaba haciendo nada. Y mis amistades, la sociedad con que yo estaba reunida, me decían, sí, está bien. Íbamos todos a comer y me monté en un carrusel de mentira por 11 años. Tuve una hija, ¿verdad? Hoy en día mi hija también da testimonio y dice, le doy gracias a Dios que mi mamá dejó esa relación porque nunca hubiera subido de rango. Sí, así es. Quiero decirles que con el tiempo me entero que mi hermano más chico estaba consumiendo droga. ¿Cuál era mi cuadro familiar? Mi papá inválido, mi mamá enferma de efisema, un hermano adicto que me robaba todas las cosas. Yo comencé a vender zapatos, ropa, era una buhonera ambulante, además de contadora. Y todas las cosas me las robaba y las vendía. Y así, ese era mi cuadro familiar, madre soltera. Cuando mi hermano entra, ¿verdad?, comienza a consumir droga, yo lo confronto y le digo que tenía que irse de la casa. Como era mi hermano más chico, mi mamá lo sobreprotegía. Recuerdo que lo llevé a la Cruz Blanca para su rehabilitación y él me decía, yo no quiero ir. Yo le dije, bueno, te vas a tener que ir de la casa. Y mi mamá me dijo, yo me voy con él. Digo, bueno, se van los dos. Y mi hermano, para amenazarme, me dijo, yo me voy debajo de un puente. Y le pregunté a mi mamá, ¿y usted también se va? Yo no sé, de verdad, yo ahora me pregunto, ¿cómo yo le podía haber dicho eso a mi mamá? ¿No? Pero Dios tenía un propósito. Mi hermano aceptó ir a la Cruz Blanca. Tenía las neuronas totalmente gastadas, según los psiquiatras y los psicólogos de la Cruz Blanca. Ahí comencé yo a escuchar de un poder superior. Sí había escuchado de Dios, pero para mí Dios era solamente para la salud. Hasta ahí. A él había que pedirle salud. Hasta ahí. Tenía un Dios limitado. Mi hermano entra a la Cruz Blanca. Hoy en día, gracias a Dios, tiene más de 40 años rehabilitado. Terminó sus estudios cuando los psiquiatras y los psicólogos y todo el mundo decía que él no iba a poder terminar su universidad porque estaba totalmente desgastado. Uno de los primeros milagros que recibí. Sin embargo, seguí yo montada en este carrusel de mentiras. Y cuando yo escucho, ¿verdad?, hablar de esa gracia de Dios, yo quedo, el Señor me regala la oportunidad de tener mi empresa. Los japoneses, porque trabajaba con unos japoneses, se van. Y comienzo a tener prosperidad económica con una empresa bien cimentada, porque estos japoneses me dejan la representación. Y comienza a irme muy bien. Muy bien, que para mí mi mamá se convirtió en mi hija. Yo iba al salón de belleza y yo llevaba a mi mamá como si fuera una niña aparte de mis 2 hijas. Imagínense, mis hermanas me pedían permiso a mí para llevarse a mi mamá. Le arreglé su cuarto porque para mí todavía yo no conocía la palabra de que honrar a padre y madre, en la vida todo te iba a ir bien. Yo no conocía esa promesa de Dios, pero para mí ellos dos eran todo. Mi papá muere y yo asumo totalmente la responsabilidad de mi mamá y adquiero roles que no me pertenecían, inclusive con mis hermanas. Mi hija, la mayor, llega a cumplir 18 años. Y un día se me llega a la casa y me dice, yo me le quedo viendo el cuello y le digo, Chairot, ¿qué tú tienes aquí? Me dice, tengo una bolita. Y yo digo, vamos para el médico.
Eso empieza, con esto empieza mi desierto como madre. En el lapso de que yo conocía ese poder superior, descubro que ese lugar y esa persona con la que yo estaba no podía ser. No era agradable a Dios. Y comienzo entonces a orar y a prepararme para salir de ese lodazal donde yo estaba metida. Y comienzo a orar y le pido a este hombre, esto se terminó. Y él no lo aceptaba. Él consideró que yo lo estaba dejando para estar con otro hombre. Y yo le decía, no, yo quiero estar tranquila para estar con Dios. Y él no lo aceptó. Y sus palabras fueron, yo te he de ver flaca y muerta de hambre. Esas fueron sus palabras. Bueno, yo le di otra respuesta bien fuerte, ¿no? Sí, porque es así, no voy aquí a mentir. Así que tomé mi decisión, determiné que eso se tenía que acabar y en el mismo lapso de días, entre días de una situación a otra, a mi hija, esa bolita era, cuando la llevo al médico, decían que era un cáncer metastásico, un melanoma. Me cambiaron los diagnósticos todo el tiempo. Y por último, le ponen una quimioterapia por error como si fuera un cáncer de garganta. Un internista me dice, señora Doris, no permita que le hagan quimioterapia a Chairo. Y yo digo, ¿en base a qué le voy a decir al doctor esto? Y él toma la laminilla, me la entrega y me dice, vamos a mandarla para Estados Unidos donde una amiga mía, a un Children's Hospital. Y la mandamos. La laminilla llega a Estados Unidos totalmente quebradas. Y a mi hija le ponen la quimioterapia, le revienta el tumor y se intoxica. Mi hija estuvo prácticamente muerta. Recuerdo que yo, como les dije, empezó mi desierto. Me sentía la mujer más malquerida, la mujer más sufrida, la mujer más culpable de ver a su hija de esa manera. Estaba así de hinchada, pidiéndole perdón a Dios en todas las formas posibles, no aceptando que nadie viniera a decirme nada negativo. Recuerdo que le dije a mi hija, Chairo, tú me vas a dejar sola. Y ella con la cabeza nada más me hizo así. La sacan del oncológico, en ese tiempo no había cuidados intensivos en el hospital donde yo estaba, la llevan a un lugar, al hospital grande de Panamá, y cuando el doctor sale me dice, no podemos hacer nada, solamente podemos considerar que sean 12 horas. Y me quedé en el hospital, solté mi negocio, me quedé en el hospital con ella, porque yo sabía que ella sabía que yo estaba ahí. Ahí estuve día y noche. Y dije, Señor, este es mi desierto. Nadie lo puede vivir como yo. Y me entrego aquí a ti. Así que ahí me la pasé 17 días. Un día me dice el doctor, arregle todo porque ya no podemos hacer nada por ella. Le habían dado 2 paros cardíacos, le había dado una hemorragia estomacal. Mi hija estaba como un Cristo crucificado. Y yo recuerdo que cuando yo la vi así, yo le decía, Señor, mi hija está como un Cristo y tú no has pecado. Y tú no pecaste, Señor. Y seguí en mi desierto. Quiero decirles que un día, que el día como a las 3 de la tarde, un viernes,
el doctor me dijo que ya no se podía hacer nada. Yo me quedé ahí. Habían en mi barriada diferentes personas de diferentes religiones orando por mi hija, porque mi hija desde pequeña estaba participando en la iglesia y cantaba para la iglesia, cantaba para Dios. Así que cuando ese viernes vino el sábado en la noche y yo comencé a orar, a hacer mi vigilia solita. Yo solamente le dije al Señor, yo sé que si tú la quieres, ¿qué yo puedo hacer? Solamente te pido que me regales la fe que tiene mi hija. Porque ella me decía, mamá, la gente piensa que yo estoy loca. Pero a mí siempre me viene la palabra de la tempestad y la calma. Siempre. Así que yo me agarré de eso. Y bueno, en esa vigilia del sábado, me llegan los doctores y me dice, le tomara una foto para que Chairot la viera. Yo nada más lo miré y me dice, le tengo 2 noticias. También a mi hija le hicieron 5 días de diálisis. Tenían que hacerle diálisis con una máquina manual que nunca llegó porque no tenía presión. Así que cuando ellos llegaron a decirme, le tengo 2 noticias. Una, que llegaron los exámenes de Estados Unidos donde es un linfoma no Hodgkin 100% curable. Yo nada más que lo miré y le dije, pero si ya le pusieron la quimioterapia por error. Y él me dice, y la otra noticia, que le han bajado los medicamentos a Chairot y está reaccionando. Miren, yo me quedé en este silencio, ¿verdad? Orando y terminando mi vigilia, porque yo estaba ahí para terminar mi desierto. Mi hija salió un 9 de febrero del hospital, en silla de ruedas, esperando a ver qué podía pasar. Yo tengo todos los papeles, porque todos me los dieron del milagro tan grande que el Señor hizo con mi hija. Y quiero decirles que inclusive los médicos, el doctor que le puso la quimioterapia me llamó y me dijo, señora Doris, no crea que esto no ha sido una experiencia espiritual para cada uno de nosotros. Mi esposa estuvo en un lugar de oración donde estaban orando por su hija y llegó tan consternada que me dijo, mira, estuve en un lugar, me pidieron que fuera allá porque iban a orar por una chica que le pusieron por error una quimioterapia. Y él le dijo a la esposa, ese fui yo. Y fue una tremenda experiencia. Y el Señor sanó a mi hija. Después no podía tener bebé. Mi hija salió con unas llagas en la cabeza, en los pies. No podía tener bebé. Terminaron de hacerle la quimioterapia, dice que por proceso. Y hoy cuento con 2 hermosas nietas. Una de ellas es la que está aquí. Y quiero decirles que a pesar de eso, entonces vino el otro desierto. Comencé a perder todo. Había pasado 1 año de este proceso y comencé a perder mi negocio. Comencé a trabajar para Dios, pero no con Dios. Comencé a llenar mi vida de tantas responsabilidades en la iglesia que quería llenar esos vacíos en mi vida. Y comencé a perderlo todo. Tenía plazo fijo, tenía bienes, producto del negocio que tenía. Y lo comencé a perder todo. Y todo el mundo me decía, Doris, pero es que tú eres como Job.
Y yo estaba esperando que el Señor duplicara. Hasta que entendí que yo no era como Job. Porque Job no había pecado y yo sí. Así que comencé a perderlo todo. Comencé a tener problemas con mis hermanas, otro proceso. Porque ya no le podía tener empleadas a mi mamá. Así que mis hermanas ya estaban acostumbradas a nada más ir de visita a la casa. Y la responsabilidad era totalmente mía. Entonces yo comencé a cuestionar a mi hermana por algo que yo las había acostumbrado. Y así vino el otro proceso. Vinieron entonces tantas preguntas. ¿Y por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahora si yo te sirvo? Trabajaba para las cárceles, iba a las cárceles a llevar el evangelio, la palabra. ¿Por qué ahora? Además de todo lo que he pasado, yo pensé que todo ya había pasado la prueba, yo decía. Y así estaba yo, una mujer mentirosa, porque tuve que empezar a mentir porque no le podía pagar a los proveedores. Conflictiva, negativa, desordenada, negativa totalmente, conflictiva. Yo iba a algún lugar y ya yo iba predispuesta que si no me atendían, yo tenía palabra para discutir y todo, porque volvía a eso. Todavía yo no me conocía con todo lo que Dios me había hecho en mi vida. Me convertí en una mujer egoísta y soberbia, porque había venido de la escasez, había tenido económicamente y volví a no tener nada. Así que lo poco que tenía me convertí en una mujer egoísta y soberbia. Soberbia porque yo decía, ahora me van a ver nuevamente en el piso. Y no el papá de mi hija mayor, sino el segundo también. Horrible, para mí era horrible esto. Y mi dignidad no la había encontrado. Sentía mucho odio, sí, mucho odio. Era impulsiva en todo. Me convertí en una madre maltratadora. Maltraté a mis hijas de palabra, conociendo a Dios. Conociendo y viviendo el milagro que Dios había hecho en mi vida. Egocéntrica y manipuladora. Esa es mi historia. Esa era mi historia cuando fue escrita por mí, aún sabiendo todo lo que el Señor había hecho en mi vida. Había más preguntas que respuestas. Y yo decía, yo ayuno, yo diezmo, leo la palabra, ¿y por qué mi vida está así? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no puedo salir adelante? Y tuve que buscar trabajo porque lo había perdido todo, a buscar un trabajo como salario mínimo. Así, y de vendedora para seguir cuidando a mi mamá, ir al mediodía a llevarle la comida y atenderla. Ya tenía 40 y tantos años. En esa empresa, cuando yo cumplo mis 50 años, yo dije en mi conversación con Dios, ¿a dónde me voy a ver yo dentro de 10 años? ¿Qué visión tienes tú, Doris Urriola? ¿A dónde te quieres ver dentro de 10 años? Ya como vendedora no puedes seguir, porque es un trabajo muy duro. Tenía que agarrar el carro, irme 4 o 5 horas a una parte del interior y regresar a atender a mi mamá. Y recuerdo que hoy tomé una hoja y dije, voy a hacer un inventario de mi vida. ¿A dónde te quieres ver? Y recuerdo que lo único que puse fue, voy a hacer algo que siempre he querido hacer. 50 años.
el mismo día de mi cumpleaños. Y dije, voy a ingresar a la universidad. Y me metí a la universidad. Y Dios me regaló, yo digo, definitivamente que fue la fuerza para ni siquiera dudarlo. Recuerdo que entré a la universidad y me senté pegada a la puerta. Estaba la puerta aquí, yo me senté aquí con un cuaderno. No tenía el color de cabello que tengo ahora. Tenía mi cabello pintado y bueno, me senté y yo dije, como alguno de estos muchachos me mire mal porque me van a decir qué hace esta viejita aquí, por aquí mismo más cerca está la puerta y me voy. Pero miren, Dios de verdad fue misericordioso conmigo y me dio la oportunidad de terminar mi universidad como contadora, de lo cual hoy ejerzo. Y de verdad, en ese proceso en mi universidad, me dejé llevar por este hombre de valor. Y dije, y recuerdo que le dije, escribe tú la historia de mi vida. Por eso que yo hablo de la historia de Jesús en nuestra vida. No mi historia en la vida de Jesús, es Él en mi vida. Y desde ese momento comenzó a cambiar mi vida. Cuando Él de verdad comenzó a escribirla y me dejé llevar. Entonces, ¿qué es una mujer de valor? Una mujer de valor comienza consigo misma. Es una mujer determinada, decidida. Lo podemos ver en todas las mujeres de las palabras de la Biblia. Muchas, prácticamente muchas no, todas, han sido mujeres determinadas. Han sabido tomar decisiones en su vida. Tiene la capacidad de conocerse a sí misma, sus fortalezas, sus talentos, sus debilidades, a confiar en los recursos que tiene, pero sobre todo a confiar en ella misma. Vivir de acuerdo a sus principios, los principios de la vida, sobre todo aquella que es capaz de transformar, dejarse transformar por Jesús. Ahí vienen los valores. ¿Cómo empecé yo entonces este caminar de mi vida? Hoy puedo decirles que el Señor me regaló reconocer mi verdad. ¿Quién era Doris Urriola? ¿De dónde había salido Doris Urriola? ¿Qué estaba haciendo Doris Urriola en su vida? Reconocí mis faltas y comencé a pedirle perdón a mi padre, a mi mamá, a mis hijas, pero también a mí misma. Comencé a sanar mis heridas porque sí, estaba dolida con todas las situaciones que tenía. Empecé a poner orden en mi vida, a buscar mis prioridades, a saber tener tiempo para mí, para mis hijas, para mi mamá, para mi familia, para mi empresa, para el lugar donde estaba trabajando. Pero también aprendí a amarme. Y aprendí a amar sanamente. A pedirle perdón a mis hijas, porque las había herido muchísimos. Y algo muy importante, aprendí a saber cuál era mi identidad. ¿Quién me había diseñado? ¿Quién me había regalado los valores que en un momento perdí, pero que ahora los había encontrado y tenía que cuidarlos?
tenía que tener ese celo por mantenerme como una mujer de valor. Y encontré mi valor, el propósito de mi vida. Uno de estos definitivamente que es estar aquí, hablándole a mujeres que sí el Señor nos diseñó con valor, que sí tenemos que cuidarlo y que tenemos la autoridad y el discernimiento y la gracia de Jesús para mantenernos como mujer de valor, porque Él nos lo regaló desde el momento que nos diseñó. Pero somos mujeres que tenemos que cuidarnos y tener el carácter, ¿verdad?, de decirle a una mujer, y créanme que yo lo he hecho. Me he sentido con propiedad cuando me entero de que se acercan a mí, me hablan de su situación y andan con un hombre casado, le digo, suelta eso. Suéltalo, porque le estás robando el tiempo y el espacio a su esposa y a sus hijos. Ese hombre no es tuyo. Y pensar que si Dios, porque si no fuera porque Dios quisiera, no, Dios no nos va a dar nada de esa manera, nada. Y las consecuencias vienen. Para poder tener valor tenía que conocer mis principios, que son los que rigen la conducta humana, ¿verdad? Todos sabemos que un semáforo tiene rojo, verde y azul, y que sabe qué significa, y amarillo, y sabe qué significa. Esto es, los principios están establecidos para cada uno de nosotros y tenemos que respetarlos. Tenemos el amor, el perdón, la lealtad, la felicidad como parte de los principios. ¿Y cómo los vamos a ir entrelazando? Con los valores. Los valores mueven el actuar, influyen directamente en las decisiones y hábitos y provocan hábitos. Ser constante, esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo costumbre. Mentimos, pues tenemos que trabajar en no mentir y por bobadas menos. Esa mujer que antes se sentía con ganas de pelear, a veces he tenido que ir aprendiendo a hacer silencio, hasta con mis hijas, porque muchas veces he querido ser Dios, dejar a Dios que sea Dios, nosotras en la parte humana, dirigir, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento para saber guiar a nuestros hijos y a las personas que estén alrededor de nosotros. Tolerancia, paciencia, humildad, justicia, fe, perseverancia, equidad, disciplina. Una de las cosas que yo he tenido que tener en mi vida ha sido disciplina, constancia, determinación, prudencia, para llegar a tener valores en mi vida y principios. Y todos ellos nos llevan a la virtud. Si dejamos el rencor, comenzamos a pedir perdón. Y el momento de pedir perdón hay que pedírselo a Dios también. Esta persona que me llevó y me dejó el papá de mi hija, hace como 8 o 10 años, yo consideré que tenía que pedirle perdón, yo. Y cuando lo llamé para pedirle perdón, él pensó que yo lo estaba llamando como para enamorarlo de nuevo. Sí, él estaba aquí en Panamá y lo primero que hizo fue llamar a mi hija y le dijo, tu mamá me está llamando. Entonces entendí que no era el momento y comencé a orar para ese momento. Y sí sentía que tenía un resentimiento con él porque una vez conversando, él me habló de mi hija, de mis nietas que le había traído y yo le dije, oye, lo que te voy a decir, tú a ellas les debes. Y él me dice, tú siempre has tenido ese sentimiento conmigo. Ahí, después de muchos años y estando con Dios, entendí que todavía tenía un sentimiento ese resentimiento para con él. Me puse a orar y todos los días lo tenía en oración hasta que llegó
el momento, después de muchos años, volvió a Panamá y le dije, necesito hablar contigo. Pero le pedí esa señal a mi hija, el papá de él había muerto, y cuando le dije a mi hija, dile a tu papá que siento mucho lo de tu abuelo, pues. Y ella me dice, mamá, llámalo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Pero entonces me dice, aquí está el número. Cuando yo lo llamé, le dije, quiero conversar contigo. Él me dijo, sí, está bien. Él estaba en un hotel, yo llegué allá y recuerdo que yo le dije, quiero hablar contigo, quiero pedirte perdón, porque así como te amé, te odié con todo mi corazón. Me sentí lastimada y hoy yo te quiero pedir perdón. Él quedó con el teléfono y él comenzó como a jugar con el teléfono, pero a mí no me importó. Yo seguí pidiéndole perdón. Y créanme que cuando salí de ahí fue como si me hubiera quitado una maleta de encima. Y yo le digo, gracias por escucharme. Y él me dice, sí, igual porque, bueno, no hemos pedido perdón. Él nunca me pidió perdón. Pero a mí no me importó, yo lo perdoné. Y yo me sentí bien. El no robar te trae honestidad. El dejar de ser infiel te trae fidelidad. Y no solamente infiel porque le vas a ser infiel a tu esposo, es infiel también cuando tú no traicionas, cuando tú no haces daño, cuando tú haces las cosas bien, aunque no te vean. Porque mi papá me decía, Doris, lo que es malo aunque todo mundo lo haga, y lo que es bueno aunque nadie lo haga. Y es así, ¿verdad? Es así, los valores tú los tienes aunque nadie te vea. Tu integridad es eso, aunque nadie te vea. Dejas el odio y comienzas a amar, a saber perdonar. Y de ahí, mis queridas y bellas damas, viene lo que es la virtud. La mujer virtuosa, ¿quién la puede hallar? Lo vemos en Proverbio 31 y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Dónde está la mujer virtuosa? Como también hay una palabra que antes me cuestionaba mucho, era cuando escuchaba las charlas y hablaban de la esposa idónea. Y yo decía, siempre la esposa idónea, siempre, si hay más del 80% de las mujeres que estamos aquí estamos solteras, y siempre la esposa idónea. Y cuando me llamaron a mí a dar una charla, entendí, el Señor lo puso en mi corazón, yo soy contadora. Y para poder ejercer, yo tengo que tener una idoneidad. Y para ser idónea, yo he tenido que aprender. Yo he tenido que estudiar, ¿verdad? Y en este caso, todas tenemos que buscar esa idoneidad. Hasta las solteras para aprender a ser esposas. Y las esposas para aprender a ser buenas esposas. Es así, ley de vida. Tenemos que aprender a ser buenas madres, tenemos que aprender a ser buenos hijos, tenemos que aprender a ser buenos hijos y buenas hermanas y buenos amigos, ¿verdad? Y no ser obstáculos para eso. ¿Cómo dejamos salir este valor que está dentro de nosotras? Ustedes me van a preguntar, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste, Doris Urriola? Anoten. La que tenga hoja, anote. En las cajitas están las libretas. Anoten y por favor lo hacen. Pongan esa hojita en el espejo del baño, en la refrigeradora, en el carro, donde puedan tenerlo. Orar. Segundo punto, orar. Tercero, orar. No
cansarse de orar, a tiempo y a destiempo. Esa fue la primera herramienta que yo tuve que agarrar. Orar. Orar para no equivocarme como una mujer que quería seguir siendo guiada por Dios, porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina. ¿Y qué reflejas tú? ¿Qué reflejamos nosotras cuando estamos en un espejo o ante otras damas? Una mujer con dinero, bien vestida, aunque nuestra cartera esté limpia. Sí, porque así somos. Queremos a veces andar con marcas de a pies a cabeza y estamos limpias. Yo tengo una compañera de la escuela de hace muchos años, desde el que estábamos en la escuela ella se vestía con estas marcas y estas mujeres que le hacían, confeccionaban ropa muy cara y llegábamos y le decía, Giovanna, vamos a poner, vamos a hacer a recoger plata para comprar una comida para Toica y yo no tengo plata, pero cargaba un vestido de $200. Entonces todas las molestábamos, para nosotros eso era un chiste con ella, ¿no? Pero es así, es así. Una mujer con títulos, ¿verdad? Porque yo soy la licenciada fulana de tal. Yo tenía un compañero del trabajo que me decía, pero ¿por qué tú vas a estudiar? Ya vete a cuidar a tus nietos, tú estás vieja. Y yo le decía, yo voy a estudiar porque cuando yo me muera, en la lápida va a decir, aquí yace la licenciada Doris Urriola. ¿Sí? O como una mujer totalmente destruida, acabada, como que nunca hubiera conocido a Dios. O como yo, que lo conocía, pero no tenía esa intimidad con Él, no tenía esa relación con Él. Trabajaba para Él, pero no con Él. O una mujer con valor. ¿Cómo nos vemos? Y al final, ¿quiénes se benefician? Cuando tú comienzas a trabajar en ti, cuando tú comienzas a buscar la manera de cambiar, de discernir, la manera de transformar tu vida. ¿Quiénes se benefician? A ver, ¿quiénes se benefician? Definitivamente. Y en principio, yo. Dentro de las cosas que yo perdí, que no perdí, estaba por perder un terreno que tenía de casi 3.000 metros. El Estado me lo había embargado porque no podía pagar los impuestos. Me lo había embargado, eran 20 años. Y yo iba con todos los papeles de la enfermedad de mi hija y no llegaba nada más hasta la silla de la secretaria. La juez nunca me quiso atender. Nunca. Y yo bajaba de esa institución del Estado todo el tiempo llorando. Todo el tiempo llorando. Y yo decía, solamente un milagro me puede regresar este terreno. El año pasado, el 2021, perdón, después del COVID y todo esto, vino el milagro. Recuperé mi terreno después de 20 años. Y quiero decirles que la juez que nunca me había atendido bajó a verme. Y yo le dije, después de 20 años, ¿usted quiere conocerme? Así es. A mí me dio COVID
Siempre me pregunté si con todo lo que yo había hecho con mis hijas, ¿cómo iba a ser mi vejez? ¿Quién me iba a atender si de verdad iba a tener esa atención? Mis hijas habían vivido conmigo la atención de mi mamá y mi papá, pero yo sí había maltratado a mis hijas. Aunque le había perdido perdón, siempre tenía esa cosita en mi corazón. A mí me dio COVID y puedo decirles que fui bien cuidada. Vi a mis hijas organizarse para atenderme, a mis nietas y a la grande y a todos, estar atento de mí, orando por mí, el grupo de mi hija orando a las 3 de la mañana. Y también entendí que tenía que preocuparme por mí. Después de todo esto, a mí me detectaron diabetes 2. Y un día escuchando a una fraterna, ella decía que ella le había pedido a Dios que la sanara de la diabetes. Y yo dije, ay, yo nunca le he pedido eso a Dios. Qué corta me he quedado, ¿no? Y comencé a orar, pero entendí que era mi responsabilidad también cuidar de mí. Porque cuando habían fiestas y reuniones en mi casa, fiestas de cumpleaños donde había dulce, resulta que cada vez que iban a repartir el dulce, en esta esquina estaba mi hija y en la otra esquina estaba mi nieta. En principio me molestaba, pero después entendí que su amor era ese. Ellas estaban cuidando de mí, pero la responsabilidad era mía. Y me hice el propósito y la determinación de no comer dulce. En febrero de este año me quitaron las pastillas para la diabetes. Y el Señor me ha permitido viajar. Hace 3 meses saqué mi pasaporte y le dije, Señor, a donde tú me lleves. Y hoy estoy aquí con ustedes. Mi familia se beneficia. Esta es mi hija cuando recibía quimioterapia junto con su hermana. Crié a mis hijas pidiéndoles que se amaran, que se respetaran, que yo sabía que cada una tenía una manera de ser distinta, pero lo único que yo les pedía era que se respetaran. Nunca he escuchado a mis hijas discutir. Son 2 mujeres muy diferentes, pero cuando una necesita de la otra, está ahí. Saben organizarse. Mis nietos, mi doctora favorita, mi doctora de cabecera que está aquí conmigo, la que me ha ayudado a hacer toda esta charla. Mi nieto, beisbolista. Mi nieta ahorita mismo está en la escuela de oratoria porque fue una de las primeras finalistas para el concurso de oratoria que se hace en mi país. Mis nietos, todos cuadro de honor. El más chiquito le habían diagnosticado que había nacido con anemia falciforme. Nunca ha tenido problemas con eso. Mi hija ahora, la mayor, es escritora, también es oradora. Mi hija, la chica, tiene su empresa, también trabaja. ¿Cómo yo no voy a estar aquí con ustedes? ¿Cómo yo no voy a servirle a Dios a donde me llamen? Y por ende, la sociedad. Miren que Dios es tan bueno que a pesar de que yo tengo 66 años, yo todavía me reúno con mi grupo de la universidad. Miren, ahí estamos, que parecemos todos de la misma edad. Este es mi grupo de la fraternidad, donde estoy pues charlista. Y este es mi grupo de la escuela de secundaria, que todavía nos reunimos en mi casa que el Señor me regaló. Y acá estoy en una convención en Guatemala de la fraternidad, en el 2018.
Si me beneficio yo, se beneficia mi familia, se beneficia la sociedad, se beneficia mi país y por ende el mundo entero. Imagínense si este trabajo que está haciendo Nelly en cada una de las mujeres, podemos cambiar el mundo, mujeres. Porque Dios nos ha dado esa gracia. Podemos cambiar el mundo. Y nuestra vida puede ser mucho mejor. Siempre hemos escuchado, y ustedes ven que a lo largo de lo que hemos hablado, se ha hablado de cambiar, de terminar. Y lo escuchamos como si fuera un eslogan, cambia. Cambia. Yo recuerdo que cuando empecé este caminar con Dios, yo le decía, Señor, cambia a mis hermanas. No puede ser, mis hermanas estaban en un grupo de la iglesia, y yo decía, cambia a mis hermanas, Señor, cámbiala. Hasta que entendí, una de las fraternas hablaba de reconciliación y reconstrucción. Ahí entendí y dije, Señor, ¿cuántos años tengo yo trabajando para ti, caminando para ti? Y nunca te he pedido que me reconcilies con mi familia y reconstruyas mi familia. Y así comenzó a trabajar. Y escuchamos los eslogans, como si fuera un eslogan, cambia, cambia. Pero no es un eslogan, queridas y bellas damas. Lo podemos encontrar en Romanos 12:2. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es. Entonces no es un eslogan, es una palabra del Señor. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer un taller. Vamos a apagar la luz. Vamos a pararnos. Y aquí viene la primera práctica. Vamos a cerrar los ojos y vamos a poner las manos así, como si fuéramos a recibir algo. No hagan trampa, mantengan los ojos cerrados. Sí, por favor, la persona que tenga los ojos abiertos no almuerza. Vamos a mantener los ojitos cerrados. Hoy empieza nuestra integridad, ¿verdad? Hoy empieza un antes y un después de nuestra vida. Hoy estamos llamadas a ser esa mujer de verdaderamente de cambio que nos están hablando desde temprano y que lo hemos escuchado muchas veces. ¿Nos apagan la luz, por favor? Cierren sus ojitos, mantengan la manito abierta, ¿verdad? Hoy es un momento muy especial. Hoy el Señor te está llamando a ser esa mujer de cambio. Vamos a empezar entonces. Van a recibir en sus manitas algo hermoso. No abran los ojos, por favor. Manténganse con sus ojitos cerrados.
Eres una mujer llamada a ser líder, una mujer con un cambio de actitud, una mujer que estás llamada por el Señor a tener valor, a ser íntegra, a ser una madre que puedes guiar a tus hijos también a este cambio, que estamos llamadas a ser testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nosotras. Créele a Dios. Créele a Dios. Nunca dudes que Él está detrás de ti, adelante de ti, al lado tuyo, respaldando tu obra. En tu obediencia está la bendición. Ahora, todas con sus ojitos cerrados, por favor. En este momento has recibido una corona y te la tienes que poner tú misma, porque eres tú quien te tienes que creer que eres una diadema en las manos del Señor. Créete que eres grande para el Señor. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de Dios. Puede coronarse, cada una puede ponerse su corona. ¿Y sabes por qué lo haces tú misma? Nadie te va a coronar si tú no te lo crees. Por eso lo haces tú. Porque la que tiene que creerse que eres esa diadema, eres tu mujer. Diseñada con amor, diseñada con valores. Y cada vez que te sientas derrotada, acabada, busca tu corona y póntela. Póntela. Esta lectura viene del paisaje de Israel, ¿verdad? De Isaías. Cuando el pueblo de Israel era terco. Cuando el pueblo de Israel, a pesar de que Dios le hacía tantas cosas, tantos milagros, el pueblo de Israel se mantenía de una manera terca. No hacía caso, no se sentía, ¿verdad? Como si el Señor no hubiera hecho nada. Y el Señor le habla al profeta a Isaías y le dice, para que le hablara a su pueblo, ya no te llamaré más abandonada, porque yo te he desposado. Porque serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu mano. Gloria a Dios. Así como estás, recibe esta canción. Tu destino ya está dicho, el Señor ya ordenó. Hoy anulo los decretos que no están a tu favor. Determino que hay herencia que a tus manos llegará.
Una herencia no por ley, mas por gracia sí será. Restituyo lo perdido, ven y toma tu lugar. Te devuelvo lo que es tuyo, tu milagro hecho está. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. En esta mañana hay mujeres determinantes en este lugar, aleluya. Tu destino ya está dicho, el Señor ya ordenó. Hoy anulo los decretos que no están a tu favor. Determino que hay herencia, recibe la mujer, que a tus manos llegará. Una herencia no por ley, mas por gracia sí será. Restituyo lo perdido, ven y toma tu lugar. Te devuelvo lo que es tuyo, mujer, tu milagro hecho está. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. En este lugar hay mujeres que cambian la historia de sus generaciones. Hay una nueva historia que se escribe para ti, mujer. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo paso a paso llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. Oh, oh. Amén. Aquí hay mujeres determinantes. Aquí hay mujeres que cambian historia. Por favor, Doris. Yo no sé si usted cree que esta es una mujer determinante. Esto no está en el programa, pero yo sé que en el plan de Dios sí. Una mujer que no dejó que su desierto sepultara el propósito de Dios en su vida. Escúchame, déjame decirte algo de parte de Dios. Si Dios no te hizo morir en el desierto, no te hará morir en la orilla del río Jordán. Pasarás a tu tierra prometida. Yo quiero que usted cante esta canción con nosotros, con Doris, hermosa. Determinante es la mujer que no se rinde. A ver, ¿dónde están esas mujeres que no se rinden aquí? Dile a la mujer que tienes al lado: mírame bien, porque hoy se escribe una nueva historia en mi vida. Oh, voltea a la que tienes al lado y dile: mírame bien, porque no soy de las mujeres que se rinden, no soy de las mujeres que retroceden. ¿Dónde están esas mujeres determinantes aquí? Vamos. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará. Y te tengo una noticia: es hoy. Tu tiempo es hoy, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Mira, mujer, tu confianza no descansa en tus capacidades.
Tu confianza no descansa en tu esposo. Tu confianza no descansa en tu capacidad de producir, en tu profesión. Tu capacidad descansa en el Padre de todos nosotros, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová proveedor es su nombre. Vamos, dilo. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, no, que con el tiempo, paso a paso, como Doris, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. Cambiemos la historia, mujeres. A ver, una vez más, vamos, diga. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía que su tiempo llegará, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo, paso a paso, llegará, que se reviste. Mire, y esto es algo profético, yo quiero hacerlo ahora, pero tu ropa de tristeza, tu ropa de dolor, tu ropa de fracaso, tu ropa del pasado, hoy en el nombre de Jesús Dios te pone una vestidura nueva en esta mañana. Dios te pone una ropa nueva en esta mañana, ropa de realeza. Dios te ha coronado, pero también Dios dice, quita todo tu ropaje de dolor, todo ropaje de cilicio, de dolor, de tristeza en el nombre de Jesús. Y hoy revístete de fortaleza. Revístete de fortaleza, mujer guiada por Dios, vestida de fortaleza. Determinante es la mujer que no se rinde, la que confía en que su tiempo llegará, que siempre mira hacia adelante y su esperanza descansa en brazos del Creador y su bondad. Determinante es la mujer que no abandona, que con el tiempo, paso a paso, llegará, que se reviste de confianza y no descansa hasta lograr cambiar su historia. Mira a 2 o 3 y dile, eres una mujer determinante. Gracias por esa canción que me determina definitivamente. Gracias al Señor por este tiempo tan especial. Realmente su Espíritu Santo hoy nos está acompañando y nos está ministrando. No te avergüences de tus lágrimas, sino que por el contrario, disfruta que estás aquí, disfruta de la presencia de Dios, abraza a quienes tienes a tu lado y ten tu oído muy atento para lo que Dios nos quiere continuar enseñando.